Este es uno de los libros de Rosa Montero que más me ha gustado. No solamente porque es un libro que está muy bien escrito y que es súper entretenido de leer, sino que también porque es uno de esos libros que te hacen un poco pensar y es de esos libros donde tú empiezas a leerlo y de repente te necesitas detenerte un poco a pensar en lo que has leído. Entonces, en ese sentido, es uno de los libros que me gustan. Y en cuanto a la trama en sí, bueno, el libro está sustentado por 4 personajes principales, que en un principio parecieran no tener mayor conexión entre sí, sin embargo, poco a poco, y como es de suponer, empiezan a conectarse, pero poquito a poquito. Por un lado, por ejemplo, tenemos a Matías, que es un taxista que acaba de perder a su esposa Rita. Entonces Matías está sumido en una depresión ya, pero profunda, porque Rita era todo su mundo, era su esposa y era su familia. Y ahora Matías está, pero sin saber qué hacer. Vive la vida, pero sin vivirla porque no está presente, sino que está sumido en sus recuerdos y en un poco el rencor por haber perdido a Rita, por haber visto su sufrimiento final. Y sobre todo tiene rencor contra los médicos que en su momento no le supieron calmar el dolor por negarse a aplicarle morfina para paliar el dolor y qué sé yo. Entonces Matías está sufriendo mucho. Y en este sufrimiento él va constantemente a un local que se llama Oasis. En el Oasis conoce a Cerebro, que es otro de los personajes principales de esta historia. Cerebro es una mujer de unos 70 años que es alcohólica y que siempre está sentada en la barra del local, pero sin prestarle atención a nadie. Pareciera que Cerebro bebe, pero más que nada para olvidar y en ese intento de olvidar intenta no crear lazos con nadie. Sin embargo, entre Matías y Cerebro empieza a crearse una complicidad, porque empiezan a verse todos los días y de pronto empiezan a conversar. Y Cerebro empieza a contarle a Matías poquito a poquito datos o anécdotas científicas del mundo de la ciencia, porque Cerebro en su momento fue una profesora universitaria. Entonces le empieza a contar a Matías, no sé, sobre científicos que en su momento sus teorías no fueron acogidas por el mundo científico, o empieza a contarle sobre teorías científicas que se escapan un poco de la norma y que no tienen mayor sustento, sin embargo, que tienen cierta belleza. Y así se empieza a crear una amistad entre estos 2 personajes, Matías y Cerebro. Por otro lado, Matías conoce en este mundo, porque se mueve principalmente en la noche, empieza a conocer a Fátima, que es una prostituta de Sierra Leona. Fátima, que a simple vista Matías comienza a tenerle un poco de lástima a esta mujer, porque ve que es una prostituta que está en manos del proxeneta y ve que de repente llega un poco golpeada y se empieza a preocupar por ella. Sin embargo, Fátima le dice que no se preocupe, que ella está bien, porque obviamente si compara su vida actual con su vida que tuvo en Sierra Leona, donde ella estaba en manos de la guerrilla, obviamente su vida actual es mucho mejor que la que tuvo antes, obviamente. Y Fátima de verdad está muy agradecida de la vida que tiene y de la gente que ha conocido. Porque si bien su vida no es perfecta y tiene algunos reveses, hay gente que la quiere, tiene comida todos los días, tiene seguridad, que es lo que a ella más le preocupa, porque es lo que ella no tuvo de cuando era pequeña. Y finalmente tenemos a Daniel. Que Daniel es un doctor, es un médico. Sin embargo, Daniel perdió el amor por la vida. Es un médico donde perdió el amor por la medicina. Hace años que no toma un libro de medicina para ponerse al día. Hace años que no toma un libro para leer. Que no se preocupa de sí mismo. Que su matrimonio es un desastre. Y que para escapar de esta vida sin sentido que lleva, recurre a los juegos de internet y principalmente a Second Life. Y ahí se crea un personaje virtual y comienza a vivir su vida. La vida que a él le gustaría tener, pero en este mundo online. Entonces, poco a poco, estos personajes se empiezan a coincidir
Y entonces así tenemos estos 4 personajes que son los pilares centrales de la historia y cuyas vidas empiezan a cruzarse poco a poco y cada vez más. Y van desarrollando el tema principal del libro, que es más que nada el sentido de la vida. O más que el sentido de la vida en sí, es el control que tenemos sobre la vida que llevamos. Por lo menos así fue como yo lo entendí. Y ese fue el mensaje que a mí el libro me entregó. Obviamente esto va a depender de cada persona y cada persona va a interpretar el libro de distinta forma. Pero personalmente eso es lo que yo recojo de cada libro, que cada uno es, como dice el dicho, arquitecto de su propio destino. Y cada uno tiene las herramientas para crear la vida que quiere, de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentra. Entonces, en este sentido, como dije en un principio, es un libro que te hace pensar y es un libro que recomiendo, pero absolutamente. Y me gusta mucho.